y vamos a llamar a Pablo, amén. Así que vamos a hacer una serie de 3 prédicas temáticas, amén, sobre un tema que hacía rato que yo tenía ganas de estudiar, de compartir. Así que bueno, espero que sea de mucha edificación para la iglesia, para mi vida, para los hermanos que van a estar predicando también estos domingos. Y vamos a hablar de el fruto del Espíritu, amén. Algo que quizás muchas veces nosotros nos preguntamos, hemos analizado, quizás teníamos dudas sobre frutos del Espíritu, dones del Espíritu. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es un fruto? ¿Son los frutos? ¿Qué significa eso? Ahora, para entrar de lleno, yo titulé este mensaje El fruto del Espíritu, creo que está por ahí. El fruto del Espíritu, tampoco nos matamos demasiado en el título, pero quiero invitarlo a que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y Pablo le escribe a los galatenses y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Esos serían los 2 pasajes. Ahí encontramos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ahora, para entender un poquito qué es lo que Pablo está explicando aquí, es importante hacer un poco de trasfondo y entender un poco esta carta. Ahora, si recordamos bien, Pablo fue un gran misionero y entre sus viajes misioneros recorriendo esta región de Galacia, que hay varias ciudades, una provincia romana, él visitó varios de estos lugares estableciendo iglesias, y esas iglesias se fueron estableciendo y fueron creciendo, pero así también como fueron creciendo, también vino la invasión, también vino el ataque. Y eso fue uno de los ataques que fue minada la región, la zona fue minada con falsas creencias. Unas falsas creencias que se empezaron a propagar y se querían establecer en diferentes iglesias. Y por eso Pablo ve la urgencia y la necesidad. Si usted lee la carta completa, va a ver que no hay salutaciones finales ni bendiciones, sino que Pablo constantemente está hablando de una manera premiante y confrontando a esta iglesia por lo que estaba sucediendo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estas falsas creencias se estaban estableciendo, algo que ya se había hablado en un concilio que se había hecho en Jerusalén. El primer concilio, o el único concilio que nosotros tenemos en la Biblia, es el concilio de Jerusalén, que establece que la salvación es únicamente por fe, no por obras, no como estos judaizantes que estaban ahí atacando, como Pablo los llama, como falsos hermanos, que querían introducir estas falsas herejías. Y ellos decían que para ser cristiano primero había que ser judío, luego había que obedecer la ley para después ser cristiano. Pablo ataca enérgicamente esto porque esto viola el principio de la vida cristiana, que es la salvación por gracia.
Nosotros somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay obras de por medio. La salvación comienza con Dios, termina con Dios. Y esos querían introducir dentro de la congregación estos mecanismos de obras para que la gente pudiera ser salva, sacando la gloria a Dios. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora, dice el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pablo? No es que exista otro evangelio, el evangelio es uno solo. El evangelio es salvación por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo Jesús. No hay otro evangelio, no hay otro camino de salvación que no sea a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma, pero hay personas que quieren pervertir el evangelio. Personas, hijos de el mal, que quieren introducir este mecanismo, esta forma de obras para que el hombre se sienta justificado, para que el hombre se sienta que participa, sacándole la gloria a Dios, introduciendo este falso evangelio. Entonces Pablo los exhorta a ellos a vivir la vida cristiana en libertad. Una libertad que fue adquirida por medio del sacrificio de Cristo. Una libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley. Ahora, hay dos tipos de personas. Las personas que quieren vivir o viven bajo la carne y los deseos de la carne y sus placeres, y están las personas que viven por el Espíritu y deben andar en el Espíritu. Es muy importante esto porque yo, mientras escribía el sermón, tenía cuidado en cada palabra de poder entender estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por el Espíritu, pero debemos andar en el Espíritu. Estos son los dos diferentes tipos de personas. El Señor los llama bien claramente, o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Pero entendemos que nosotros tenemos un cuerpo que ha vivido sumergido en los placeres de la carne. Y ese cuerpo está luchando hoy en día, dice la palabra de Dios. Está luchando contra esos placeres. ¿Por qué? Porque hay algo que en la vida del creyente está ocurriendo en su interior. Y lo que está ocurriendo en su interior es que si verdaderamente esa persona ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, hoy en día el Espíritu Santo está morando en él. Ese poder que está morando en él va a hacer guerra contra la carne. Va a hacer guerra contra los frutos de la carne. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no en la carne. Pablo aquí es claro mostrando las dos caras de la moneda.
si estamos en el Espíritu, no debemos andar en la carne. ¿Por qué? Porque los que andan en la carne son aquellos que no tienen el Espíritu. Pero si tienen el Espíritu, deben andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pablo está diciendo ahora, galatenses, ustedes que fueron comprados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, ahora ustedes ya no están bajo el poder de la carne, sino que están bajo el poder del Espíritu. Y si están bajo el poder del Espíritu, deben vivir para Dios. Es como que Pablo está diciendo, dentro de su interior hay dos árboles, uno bueno y uno malo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que por los frutos uno será conocido? Un árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces, si nosotros tenemos dos árboles en nuestro interior, ¿cuál será el que va a producir frutos? ¿Cuáles serán esos frutos que van a salir, a relucir? ¿Qué es lo que la gente verá de nosotros? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pablo dice, los que andan en las obras de la carne son aquellos que no tienen el Espíritu y por ende son aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Pero si tienen el Espíritu y tienen el reino de Dios en ustedes, ustedes van a empezar a vivir bajo el fruto del Espíritu, no bajo los frutos de la carne. Ahora, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29, que si tenemos el Espíritu Santo, seremos transformados a la imagen de Cristo. Y yo no creo que viviendo bajo los frutos de la carne, eso sea una transformación en un cristiano. No. Un cristiano va a ser transformado a la imagen ¿de qué? De Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces yo hoy vivo en la carne, pero ya no quiero producir frutos de la carne, sino que yo vivo en la carne, pero quiero vivir en el fruto del Espíritu. Ese es el deseo de todo creyente, o ese es el deseo que todo creyente debo tener. Pablo explicó bien en Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dijo Pablo. Pablo era consciente de la obra de la carne. Pablo era consciente de lo que la carne es capaz de hacer. Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos salva, nuestra carne sigue habitando con nosotros. Nosotros no nos desprendemos de este cuerpo de pecado. Este cuerpo de pecado seguirá con nosotros hasta que entremos en gloria. Ahora, nosotros ya somos glorificados. Pero ¿cómo sabemos que todavía no entramos en gloria? Cuando te duele la muela. Porque ese es un cuerpo no glorificado. Ahora, ¿por qué te duele la muela? ¿Sabe por qué te duele la muela? Y usted me dice, por una caries. Sí, pero es por causa del pecado. Es el proceso de la entropía, mi hermano, que todo empieza ¿qué? A morir. Todo se empieza a deteriorar.
Todo lo que existe en la vida humana será destruido. Por eso el Señor prometió un cuerpo nuevo, una vida nueva, una tierra nueva. Amén. Pero ahora nosotros empezamos a experimentar esa vida nueva en nosotros, en nuestro interior, dice Pablo. Por eso dice en el versículo 18, yo sé que esto en mi carne no mora el bien, pero hay algo que me gusta de Romanos 7, es el versículo 25, porque él dice, gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo sé que en mí no mora el bien, pero el Señor que me ha redimido, que el Señor que me ha salvado, ahora hay algo más grande y más poderoso que mora en mi interior. Y entramos al capítulo 8 de Romanos, el extraordinario capítulo 8, versículo 1, y dice, porque no hay condenación, ¿para qué? Para los que están en Cristo, porque ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo no viene a morar en mi vida para que yo diga, yo creo en Dios. Mucha gente cree eso. Justamente hoy hablaba con mi esposa y yo le decía, hay una persona con la que quiero hablar hace rato, que en un momento cuando lo vea le voy a decir, ¿sabes qué? Hay algo que está pesando muy fuerte en mi corazón, es que tu creencia en Jesús es pura patraña, tú eres un falso cristiano, porque tú no puedes decir que tú crees en Dios, pero no tienes nada de Dios en tu vida. Tú vives para los placeres de la carne. Tú te deleitas en la carne, tú amas la carne, pero tú crees que con creer que tú crees en Jesús, listo, es suficiente. No, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es una obra completamente extraordinaria. Es una obra transformadora. Y Pablo lo dice claramente. Porque yo estoy en la carne, pero ya no vivo para la carne. Yo ahora vivo ¿para quién? Para Dios. Vivo para el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora ¿en dónde? Mora en mi interior. Y yo recordaba la frase de Calvino, que muchos la deben recordar, cuando Calvino dijo, cuando usted vea algo malo en mí, eso es mío, dijo Calvino. Se adueñó bien. Dijo, eso es mío, bien mío. Pero cuando usted ve algo bueno en mí, eso es Cristo en mí. Calvino era consciente de la carne donde nosotros vivimos. Por eso una de las cosas que padece el cristiano cuando empieza a madurar es que él cada vez más quiere vivir en el Espíritu y se ve imposibilitado muchas veces por la oposición. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo, ¿de qué? De muerte, este cuerpo muerto. ¿Qué estaba queriendo? ¿Qué metáfora estaba enseñando Pablo con eso, mi hermano? Era una metáfora antigua que a las personas para la tortura, antiguamente le cosían un cadáver a su cuerpo. Mire qué manera de torturar a alguien, ¿no? Le cosían un cadáver a su cuerpo y la persona andaba viviendo con un cadáver hasta que ese cadáver se pudría y terminaba pudriendo a la víctima y terminaba muriendo. Pablo dice, yo cargo con este cadáver. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi hermano, más allá que nosotros lo cuidamos, le ponemos cremita, amén, le hacemos cosas lindas, pero ¿sabe qué, mi hermano? Este cuerpo va a ser ¿qué? Destruido, va a ser aniquilado. Amén. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Ahora, Pablo dice, ustedes como creyentes deben vivir bajo el fruto del Espíritu y no bajo los frutos de la carne.
¿Y cuáles son los frutos de la carne? Dice en el versículo 19, dice las manifestaciones son las obras de la carne, que son ¿qué? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, las hechicerías. Ahora, hasta ahí. Cuando uno mira estas cosas dice, esto es fuerte. Gloria a Dios que no andamos en eso. Pero ¿qué hay con lo que sigue? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras. Podríamos sacar quizás homicidios, orgías o cosas semejantes a estas. Y muchas más. Estas son las obras de la carne. Pablo dice, la carne nunca, jamás, lo dijo Calvino, la carne nunca puede producir algo bueno. La carne puede fingir algo bueno, puede hacer algo falso, pero nunca original, nunca lo puede sostener en el tiempo. Porque lo verdaderamente bueno proviene únicamente de Dios y del fruto del Espíritu. La carne no puede producir cosas buenas. Entonces, ¿qué debo hacer si no quiero vivir bajo los frutos de la carne? Ahora, este estudio se trata sobre el fruto del Espíritu y todavía yo no entré a las cualidades del fruto del Espíritu. Simplemente a mí se me dio la tarea de hacer una introducción y yo obedezco las tareas. A mí dijeron, tú encárgate de esto. Bueno, listo, yo me encargo de introducir. Después los demás predicadores explicarán y se arreglarán ellos. Y está bueno. Ahora, ¿qué hago para no vivir en los frutos de la carne? ¿Qué necesito para no vivir bajo esos frutos de la carne? Necesito un poder mayor. Necesito a alguien que venga y venza. Alguien que tenga poder de derrotar a este enemigo. Y esa es la obra de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un poder, hay una fuerza en mi interior que me va a ayudar a pelear contra los frutos de la carne. Hermano, esto no es con fuerza humana. Esto es con fuerza del Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para eso necesito creer con todo mi corazón que Jesús es mi Salvador y arrepentirme de mi mala manera de vivir, de mis pecados. A partir de ese momento en que yo confieso, a partir de ese momento que yo abrazo el mensaje redentor de Jesús, en ese momento el Espíritu Santo vendrá a mi vida con poder. Y me dará esta fuerza, me dará este poder, porque Él desde mi interior, Él me va a capacitar y va a producir, escuche esa palabra, va a producir frutos, va a producir el fruto del Espíritu, va a producir buenas obras desde mi interior. Ahora, estuve en este punto un mes más o menos. Y llamé a todos los pastores habidos por haber. Y le consulté a todos. Y yo le decía, quiero que hablemos un poco de este producir. Cómo el Espíritu Santo produce en mí el fruto del Espíritu.
Y gracias a Dios que Dios me ha permitido rodearme de hombres tan sabios que me llamaron estos días para saludarme por el Día del Amigo. Feliz día a todos los amigos que oran por nosotros también y que nos ayudan cada día a ser mejores cristianos. Esos son grandes amigos. Y Pablo aquí muestra la antítesis de los frutos de la carne a el fruto opuesto, el fruto del Espíritu. Pero fíjese bien que Pablo habla de los frutos de la carne y habla del fruto del Espíritu. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, los frutos del Espíritu, pero no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Y por qué es un solo fruto? Es un solo fruto con 9 características, podríamos decir, con 9 cualidades, con 9 virtudes. Pero es importante entender esto, por qué es el fruto y no los frutos, y ya va a entender el por qué, y por qué la carne son los frutos de la carne. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora veremos cada una de estas cualidades y por qué son sumamente necesarias. Ahora, muchas veces nosotros confundimos los dones, porque son los dones, con el fruto. Fíjese bien las palabras, los dones, el fruto, los frutos de la carne. Pero cada una de estas, por eso es extraordinaria la Escritura. Es tan edificante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Escuche esa palabra, desarrolla en nosotros. Porque muchas veces usted escucha por ahí, bueno, el fruto del Espíritu hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo ocurre eso? Porque acá la definición dice que son virtudes que el Espíritu Santo desarrolla. Ahora, el que los desarrolla es Él. Y esto me recuerda a un debate que tuvimos hace unos días con algunos pastores, porque yo tenía una posición, que es la posición en la cual estoy predicando hoy, que después todos dijeron, sí, es así. ¿Qué participación tengo yo en ese fruto? ¿Qué tengo que hacer yo en ese fruto? ¿Qué pasa si yo no hago nada en ese fruto? ¿Tengo que hacer algo en ese fruto? ¿Qué es lo que Pablo me manda? Porque si usted lee Gálatas va a ver muchos verbos constantemente. Que nosotros debemos andar, que debemos hacer. Ahora, pero entiendo también la obra, como yo le decía hoy, de Romanos 8:29, que el Espíritu Santo, y es glorioso, y es poderoso, y el Espíritu Santo va a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces hay algo aquí en el medio que nosotros quizás esta mañana podamos entender, que es cómo se produce. Ahora, el fruto del Espíritu son las virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Cristo. Y algo que me gusta, porque es muy interesante, el carácter de Cristo, y nos ayuda. Entonces mire lo importante que es el fruto del Espíritu, porque nos ayuda para vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir una vida cristiana sin el fruto del Espíritu. No puedo. Yo necesito
el fruto del Espíritu para vivir la vida cristiana. Entonces ahora la pregunta es, y cómo consigo ese fruto? ¿Cómo se produce ese fruto del Espíritu? Porque usted leyó recién que el Espíritu Santo lo desarrolla en nosotros. Y esto es así. Y por lógica, uno puede entender que nada va a detener la obra de Dios en la vida de un creyente. No hay nada que yo pueda hacer para detener lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida si el Señor me llamó a salvación. Es como que, yo si quiero, yo no quiero ser más cristiano. Mira, si Dios te llamó a salvación, tú te puedes ir a donde quieras, en barco, escaparte. Y el Señor tiene un gran pez para traerte de regreso, ¿entendido? Él va a hacer su obra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y la salvación es 100% obra de Dios. La perseverancia de los santos es 100% obra de Dios, del Espíritu Santo, edificando el cuerpo de Cristo. Ahora, o sea que el Espíritu Santo lo va a producir en mi vida, el fruto del Espíritu, quiera o no quiera. Sí, el Espíritu Santo va a producir el fruto sí o sí. Y acá encierre eso. Sí o sí. Hay dos sí. El tema que usted debería pensar es: ¿cuál quiere usted de ese sí? Sí o sí. El Espíritu Santo te va a hacer cristiano, sí o sí. El Espíritu Santo que me llamó a salvación, Él ya me salvó y me va a llevar a vivir una vida cristiana, sí o sí. ¿Se entiende? Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos sí o sí? Eso es lo que debatíamos. ¿Cuáles son esos sí o sí? Es que yo puedo acelerar esa producción de frutos en mi vida, o puedo estorbar esa producción que tarde o temprano van a salir. Quiera o no quieras, van a salir. Ahora, o por las buenas o por las malas. Ahora, cuando yo decido obedecer la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es acelerar esa producción en mi vida. Pero cuando me pongo un poco terco, un poco testarudo, un poco deseoso de carnalidad en mi vida, el Espíritu Santo dice: es necesario producir frutos en este individuo. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo va a enviar o someter a Jonás a tener grandes experiencias con jugos gástricos, con lugares oscuros y olorosos que van a ser necesarios para producir esos frutos. Para cerrar, entonces, sería: sí o sí voy a tener frutos del Espíritu. El tema es: o van a ser producidos por las buenas o van a ser producidos por las malas. Pero al final de cuentas van a ser producidos. Eso es inevitable. Por eso la palabra de Dios dice que unos van a producir al 30, otros al 60 y otros al 100. Significa que hay personas que van a vivir esos frutos, quizás el 30 que el Espíritu Santo ha
producido en mi vida, porque el resto fue oposición y oposición y oposición de mi parte. Pero tal vez hay otro que vive al 100 la vida cristiana porque él tiene la disposición de cultivar, de abonar, de hacer que esos frutos cada vez más sean producidos y producidos y producidos en mi vida para la gloria de Dios. Por eso dice Juan capítulo 15 versículo 3: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos. Y cuando habla de esos muchos frutos, está hablando de todos los frutos. Los frutos de ganar almas, el fruto que se produce en mi vida. Amén. Ahora, esto tiene que ver algo con el tema de los dones espirituales. Los dones, no el don, los dones. Y sí, están juntos, pero son cosas separadas. ¿Por qué? Porque los dones son dados de manera específica a cada uno para la edificación del cuerpo. Hay algunos que pueden tener un don, 2 dones, 3 dones, 4 dones, según el Señor lo haya determinado. Pero el fruto del Espíritu es para todo creyente. Y cuántas cualidades, y esto es importante, por eso es el fruto del Espíritu, cuántas cualidades de esas cualidades son necesarias en mi vida. Porque yo puedo decir, bueno, el fulanito, el hermano fulanito, él tiene el fruto del Espíritu en el amor. Y a mí me falta el fruto del Espíritu en el gozo. Yo puedo hablar de los dones del Espíritu, pero el fruto del Espíritu no. Porque yo no puedo tener una parte parcial de ese fruto del Espíritu. El Espíritu va a producir las 9 características o virtudes en mi vida. No es que el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo ha producido en mi vida amor, y yo soy el hermano amor. O yo no tengo amor, pastor. Yo tengo mucha paciencia, pero no tengo amor. No, mi hermano. El Espíritu Santo va a producir en la vida de todo creyente el fruto. Ahora, ¿por qué es necesario el fruto? Porque si no, yo no puedo vivir mi vida cristiana. Yo no puedo vivir una vida cristiana sin el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es 100% necesario. ¿Para qué? Para mis dones. Muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo dones, tengo el don de enseñar, pero no cultivo el fruto del Espíritu. Y eso va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque la manera en que el don, y yo busqué esta palabra, realzar. ¿Vio cuando usted va a remarcar una palabra con un fibrón bien llamativo? Bueno, lo que hace el fruto es que realza ese don para que ese don funcione correctamente. Si de repente yo tengo, tengo el don de enseñar, pero no tengo amor, va a ser un problema. Si no tengo paciencia, va a ser un problema. Entonces es necesario el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que los dones que fueron dados para la edificación del cuerpo puedan funcionar correctamente. Muchas veces esos dones no están funcionando porque hay algo que acompaña ese don. ¿Qué es qué?
el cultivar el fruto del Espíritu. Muchas veces, lo hablábamos el otro día con un grupo de pastores, mientras estábamos estudiando, hablábamos justamente de eso. Mi hermano, una persona no es pastor porque va a un seminario, o porque estudia, o porque sabe, o porque conoce teología de principio a fin. Estos días me llamó el pastor, estuvimos hablando con el pastor Leo Escobar, de la iglesia bíblica de Bellavista, y mientras hablaba con él me decía: Gastón, hay algo que me contaba una historia, mi hermano, tremenda. Me contaba un caso que había llegado a ellos de un hombre que estaba pastoreando una iglesia. Escuche bien esto. Estaba pastoreando una iglesia. Un hombre casado con familia estaba pastoreando una iglesia que estaba realmente sufriendo por el pastorado de este hombre, hasta que un día llegó este hombre a la iglesia con una operación abdominal. Y les pidió a los hermanos fondos para costear el tratamiento que él necesitaba, pero en realidad este hombre se había cortado la panza y se había autocosido solo. Usted me dice: pero es tan grave. Bueno, sí, hoy en día, en este momento, ese pastor está internado en un neuropsiquiátrico. Falso pastor. Pues se cortó las venas. No. Entonces él me decía: hay algo que yo aprendí de vos, me decía. Y es que cuando vos me contabas el proceso que vos querés aplicar en toda persona para que sea pastor, yo analicé mucho ese proceso, que ese proceso es el mismo proceso que hace la IBI, que es la examinación. ¿Por qué? Porque es necesario conocer el carácter, mi hermano, no el conocimiento. El conocimiento debe ir acompañado ¿con qué? Con el fruto, con el carácter. Un carácter cristiano, un carácter verdaderamente que pueda llevar adelante esa tarea. Y eso es necesario con tiempo. Eso es necesario ir conociendo. Entonces él me decía: el gran problema que hoy en día están sufriendo muchos lugares es que enseguida ponen a una persona como pastor, en este caso, como esto que ha ocurrido, porque simplemente sabe la Biblia. Hermano, el diablo también sabe la Biblia. El diablo sabe la Biblia mejor que nosotros. Sabe de teología y de arco exegético y de todo lo que usted quiera. La tiene completamente atada en ese asunto, amén. Pero hay algo que el diablo no tiene: fruto, amén. Por eso es necesario, por eso Jesús dijo: por los frutos. Nosotros vamos a conocer a alguien porque si verdaderamente tiene frutos, si tiene realmente el fruto del Espíritu. Ahora, ¿es necesario el fruto? Claro que sí, porque esto glorifica a Dios. Esto revela quiénes son los seguidores de Cristo. Esto complace a Dios, como ya leímos recién en Juan 15:3. El fruto a mí me lleva a vivir en una buena relación, no solamente con Dios, sino también con mi prójimo. Yo no puedo vivir una vida verdaderamente cristiana, plena, si yo no desarrollo el fruto del Espíritu. Si yo no desarrollo el fruto del Espíritu, las cualidades de este fruto, mi hermano, entonces estaré en problema. Porque la manera en la cual yo puedo amar a Dios, en la cual yo puedo amar a mi prójimo, en la cual yo puedo amar a mi esposa de manera incondicional, en la cual yo puedo amar a mis hijos, amar a mis hermanos, es con amor. ¿Y cuál es el primer fruto? ¿Cuál es la primera cualidad del fruto? El amor. La primera cualidad o la primera virtud es el amor. Ahora, yo quiero hablar un cachito solamente del amor, hacer una breve introducción del amor. ¿Y cómo define la palabra amor
Lo que nos encontramos acá, que este amor es un amor ágape. Ya hemos escuchado muchas veces esa palabra. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de pronunciamientos de amor. Podríamos decir otros tipos de amor. Pero en realidad el amor verdadero es el amor ágape. Porque también conocemos el amor eros, que se conoce como el amor pasional, el amor entre dos personas que se sienten atraídas. Pero después también está el amor filial, que es entre los hijos, entre los padres, entre los parientes. Pero la palabra aquí para amor es ágape. Ahora, ¿qué significa el amor ágape? ¿Qué significa este amor que Pablo está hablando, que el Espíritu Santo va a producir en mi vida y que yo debo cultivar este amor? El amor ágape es un sentimiento, según una traducción teológica, es un sentimiento de la mente y del corazón con una voluntad que procura, escuche bien, que procura lo mejor para el otro. Es un deseo de la mente, del corazón, de todo nuestro ser, de procurar lo mejor para el otro. Pero bien, falta una parte todavía. Y yo cuando leía esto digo, wow, voy a tener que traer abono. Dije, ¿dónde voy a empezar acá está el abono. Voy a empezar a abonar fuertemente. Y procurar lo mejor para el otro sin importar lo que la persona me pueda hacer, me pueda decir o me pueda humillar. Yo decido amarla. Si nos cuesta amar a los que nos aman, ¿cuánto más lejos muchas veces vemos el amar a un enemigo? Como esa conversación que muchas veces yo les cuento, de que estaba enojado y le dijo un hermano al otro, le dijo, bueno, ámame como tu hermano que soy. Le dijo, no. Bueno, ámame como tu prójimo. No, bueno, ámame como tu enemigo, pero de alguna u otra forma me tienes que amar. Qué difícil es cuando te hacen daño, cuando te humillan, cuando te ofenden, cuando uno no recibe. Entonces, ¿se dio cuenta la manera en que nosotros amamos? ¿Se da cuenta que la manera en que nosotros amamos es una manera superficial, es una manera egoísta, es una manera interesada, es una manera mientras mi yo reciban lo que yo quiero? Pero el amor del fruto del Espíritu es un amor incondicional. Por eso cuando nosotros cantamos amor sin condición, la mejor manera para entender este amor es mirando a Cristo. Justamente el jueves, cuando estuvimos en nuestro estudio, hablábamos de la nación de Israel y todo lo que la nación Israel hacía contra Dios, alejándose de Él, buscando dioses paganos, idolatría, rebeldía, pero incluso con todo eso, Dios seguía ¿qué? Amándolos, restaurándolos, perdonándolos. Dios no rechazó a Israel, a pesar de todo lo que ellos hacían contra Dios.
Dios los sigue amando. Si nosotros vemos a Cristo y vemos este fruto de amor, podemos ver que Cristo nos ama. No solamente porque uno pudiera decir, bueno, porque Dios me amó primero, yo lo amo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo amas? Sí, yo lo amo a Dios. ¿Y de qué manera tú lo amas a Dios? Porque cuando Dios no te da lo que tú quieres o cuando las cosas no funcionan como a nosotros nos gusta, ya enseguida nos empezamos ¿a qué? A enojar contra Dios. Ya empezamos a actuar como el pueblo de Israel, ¿no? Enseguida nos enfurecemos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Ahora, a pesar de todo eso, Cristo nos sigue amando. Como dice la palabra, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él es amor. Y Él va a producir en nosotros que nosotros empecemos a cultivar, empecemos a vivir, empecemos a comer, empecemos a alimentarnos de este amor. ¿Y lo vemos con qué? Con el venir a la iglesia. Tal vez en otro contexto usted ya hubiese dicho, ¿sabes qué, pastor? No vengo más. Tener que ver a las caritas de los hermanos ahí, que te miran con cara, que cuando venís un día te saludan, un día no te saludan, un día te quieren, un día no te quieren, un día hablan bien de vos, un día hablan mal de vos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El Espíritu Santo empieza a producir esto, este amor, esta paciencia. Empieza a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Empezamos nosotros, tal vez hoy en día estamos, miraríamos un campo y tal vez encontramos una uva sola de amor. Tal vez el otro tiene un racimo bastante amplio, ¿no? Es como, wow, cómo ha producido. Tal vez nuestro campo viene medio a la fuerza, ¿no? Pero ¿sabe qué, mi hermano? El Espíritu Santo va a seguir trabajando con nosotros. Y bueno sería que nosotros podamos aprender durante estas semanas de estas virtudes del Espíritu Santo, de estas virtudes del fruto del Espíritu, para poder empezar a cultivarlas, empezar a abonar el terreno y empezar a producir en grandes cantidades. Esto habla de la madurez espiritual. Cuando yo voy madurando espiritualmente es porque, ¿cómo una persona ha madurado espiritualmente? ¿Cómo es? El que es guiado por el Espíritu. No, yo soy guiado por el Espíritu, pero no tengo el fruto del Espíritu. No. Porque al producir el fruto del Espíritu en grandes cantidades en mi vida, yo empiezo a ser, ¿qué? Empiezo a ser guiado por el Espíritu y empiezo a vivir bajo la dirección del Espíritu y no bajo la obra de la carne. Empiezo a luchar. A luchar porque hay una fuerza en mi interior que quiere vivir una vida que agrade a Dios. Tengo el deseo en mi corazón. He experimentado el amor de Cristo, la salvación de Cristo. Yo no quiero creer en Dios e ir y hacer mi vida. Lo he intentado. Pero el Espíritu me dijo, ven, que vas a producir frutos. Y cuando uno va madurando y va creciendo, empieza a entender
y empieza a darse cuenta la necesidad, las ganas de vivir para Dios, de ser llenos del Espíritu y poder ver estas virtudes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar, escuche esto, te va a facilitar la vida. Los frutos, el fruto del Espíritu, los frutos de la carne van a traer muchos conflictos a mi vida. Porque el pecado tiene consecuencia, aunque yo sea cristiano, va a traer grandes consecuencias, va a traer gran conflicto contra el Espíritu. Bueno, yo no dejo esta práctica, yo no dejo de pecar de esto. Bueno, mira que el Espíritu Santo tiene grandes mecanismos, grandes mecanismos de llevarte a un terreno donde sea más fácil para tu vida. No, es que yo no puedo dejar de mirar, yo no puedo dejar. Bueno, el Espíritu Santo tiene grandes mecanismos, Él te quita los ojos y listo, y ya está. Es más fácil. Es más fácil vivir una vida cristiana, piadosa, desarrollando las virtudes del Espíritu ciego, que con tus lindos ojitos. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero desarrollar el fruto del Espíritu hace la vida más fácil. Porque te libra primeramente de las consecuencias del pecado. Porque te aleja de la vida pecaminosa. Y segundo, porque produce ¿qué? Paz. ¿Produce qué? Gozo. Entonces cuando yo los cultivo, mucha gente dice, yo no tengo paz, pastor. Bueno, mira, hay cosas que hay que hacer. Primero vamos a parar con las obras de la carne. Para con eso ya. Porque las obras de la carne, ¿qué traen? Aflicción. Traen dolor. Traen sentimientos de condenación. Pero yo quiero vivir en paz. Bueno, ¿qué necesito para vivir en paz? Gálatas 5. Tú necesitas producir paz. ¿Y cómo la produzco? Bueno, peleando contra la carne, alejándote de la carne. En su palabra. Alimentándote de su palabra. Abonando el terreno en la práctica. Orando, pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero estas virtudes en mi vida, porque quiero una vida que te glorifique. Obedeciendo, mi hermano. La obediencia que dice la palabra. La obediencia trae problemas, mi hermano. La obediencia te trae conflicto, la obediencia te trae amargura, la obediencia te quita cosas. O dice que la obediencia trae bendición. La obediencia, mi hermano. La obediencia me lleva ¿a qué? A cultivar frutos buenos en mi vida. A vivir el fruto del Espíritu. Para estar lleno de Él. Por eso, en estas semanas, aprenderemos de cada una de estas virtudes y de cómo nosotros tenemos un poder tan grande en nuestro interior que nos dicen, hey, cultívalos, están aquí, están aquí. Empieza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Oremos.